Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este canal Verdades Eternas, un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Te doy la bienvenida a la lección número 12, la última de este primer trimestre del año 2023, y la lección de esta semana se titula Las recompensas de la fidelidad. Pediré la bendición y la dirección de nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque nos ha permitido estudiar la lección de este primer trimestre. Y ahora, Señor, que culminamos con esta última lección, pedimos igualmente la dirección de su Santo Espíritu para que podamos comprender lo que leemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25 y versículo 21, y dice la palabra del Señor. Su Señor le dijo, nótese que las palabras dirigidas acá son dichas mismamente por el Señor Jesucristo. Bien, siervo bueno y fiel. Los siervos del Señor son llamados buenos y fieles porque han alcanzado la salvación y la victoria, y en Cristo Jesús se les reconoce como buenos y fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nótese que lo que nosotros necesitamos ser fiel en esta tierra es poco comparado con lo mucho que el Señor tiene que ofrecernos. Por ejemplo, el tiempo de vida que nosotros vivimos sobre esta tierra es un aproximado de 70 a 80 años a lo mucho. Pero, ¿qué es eso comparado con vivir por la eternidad, por los siglos sin fin? Vivir para siempre, jamás y nunca conocer la muerte. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de todas las maravillas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es que tanto como tú, como igualmente este servidor, podamos entrar en su gozo. Y el gozo es precisamente que Él nos vea a ti y a mí entrar en el reino celestial, en la patria celestial, por su amor y su misericordia y por su infinito sacrificio que otorgó para cada uno de nosotros. Las recompensas de la fidelidad son infinitas. El día domingo de la lección se titula La recompensa por la fidelidad. Hay unos pasajes bíblicos para este día que los encontramos en el Evangelio o en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otro pasaje bíblico para este día lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Dice la palabra del Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y un último pasaje lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40 y versículo 10. Dice la Escritura, He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Cuando el Señor Jesucristo terminó las bienaventuranzas, Él finalizó diciendo, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Por mucho que nosotros podamos imaginarnos las recompensas de una persona fiel, nuestra mente finita no logra comprender cuán maravillosas y excelsas y sublimes serán esas recompensas. De hecho, el apóstol San Pablo así lo afirma, porque son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a pensamiento humano, las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Pero una cosa sí es cierta, que Dios ha prometido una recompensa para sus hijos fieles, y quien lo ha prometido es uno que no miente y es uno que cumple su palabra hasta el infinito. Así que nuestra seguridad y nuestra confianza debe de estar en un escrito está, en la palabra del Señor, porque Él ha recompensado o Él ha prometido, la recompensa para cada uno de sus hijos fieles. El día lunes de la lección se titula La vida eterna. A todos los seres humanos, ya sea que nos guste o no, solamente nos esperan dos destinos.
Uno sería la vida eterna, el otro sería la muerte eterna. No hay término medio. Y hay dos textos muy conocidos en la lección de este día. El primero de ellos se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 23, y dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente hay dos caminos: o recibimos la paga del pecado, que es la muerte, o recibimos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y notemos el contraste muy marcado entre lo que merece el pecador con la dádiva de Dios. Es decir, por un lado nosotros merecemos la muerte, y eso es lo que debe recibir cada pecador impedernido, pero por otro lado Dios ofrece la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. El otro pasaje bíblico para este día lo encontramos en San Juan capítulo 3 y versículo 16, y dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios ofrece la salvación por creer en el Hijo de Dios, por creer en Cristo Jesús. Solamente por fe nosotros obtenemos la dádiva de la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dice en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una recompensa que Dios nos ha prometido, y Él es fiel en cumplirla. La recompensa de la vida eterna. ¿La recibirás tú en este día? El día martes de la lección se titula La Nueva Jerusalén. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis encontramos una narración sorprendente e impresionante de lo que es la Nueva Jerusalén, construida no por mano humana, sino por el mismo Dios Todopoderoso. Ahí nosotros encontramos de que no habrá ni luna ni sol, porque Dios el Padre es el sol y el Cordero es la luna. Ahí no habrá noche, no habrá mar. Dice la Escritura de que las puertas de la ciudad son perlas, las calles son de oro puro, como el cristal. Los cimientos dice que son de piedras preciosas, y encontramos un sinnúmero de piedras preciosas descritas en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Te recomiendo que lo leas detenidamente, porque es una narrativa impresionante, espectacular. Dios ha prometido a sus hijos fieles que esa ciudad será la herencia de todos los redimidos del Señor. Y la Escritura menciona que ahí estará Dios mismo con ellos. Si en la tierra llena de pecado nosotros, o el ser humano, tuvo el privilegio de ver al Hijo de Dios caminar por estas calles polvorientas, pero en la tierra nueva, en la Nueva Jerusalén, en la santa ciudad, nosotros veremos al Hijo de Dios en forma glorificada, ya sin ningún velo de pecado que nos impida verlo tal como es Él. Y nosotros también tendremos cuerpo glorificado. Dice la Escritura de que ahí no habrá más llanto, no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas las primeras cosas pasaron ya. También se hace una advertencia para todos aquellos que no quieran abandonar el pecado. Dice la Escritura en ese mismo capítulo 21 que tanto los fornicarios, como los hechiceros, como los idólatras, como los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y que esta es la muerte segunda. El relato es impresionante, pero aún nuestra mente finita y limitada por el pecado y otras cosas más no logran comprender a plenitud lo gloriosa que será la santa ciudad, y esa ciudad Dios nos la ofrece a cada uno de nosotros que seamos fieles al Señor. El día miércoles de la lección se titula El ajuste de cuentas.
En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 en adelante hasta el versículo 30, específicamente encontramos la parábola de los talentos, donde el Señor relata que un hombre se fue de viaje a un lugar muy lejano, pero que entregó sus bienes a sus siervos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad. Viniendo el tiempo, el Señor regresó y ajustó cuentas con sus siervos. Y el que había recibido 5 le dijo: Señor, negocié con estos 5 talentos y he ganado otros 5. Aquí tienes lo que es tuyo duplicado. El que había recibido 2 hizo lo mismo, negoció y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solamente tuvo miedo, dice la Escritura, y lo enterró y no hizo nada con ese talento. Pero hay una recompensa para los primeros 2 hombres que fueron fieles a los talentos y que ganaron más con ese dinero que Dios les había dado. Aunque muchos consideran que el poder cantar, el poder predicar, el poder enseñar a otros la palabra del Señor son talentos que Dios nos ha dado, pero específicamente en esta parábola el Señor está hablando de dinero. Bueno, el Señor también nos ha dado recursos materiales para que nosotros podamos hacerlos crecer para la honra y la gloria de nuestro Dios, en favor de nuestro Señor, a quien pertenece todo lo que nosotros tenemos. Pero uno de ellos dice que fue negligente y tuvo miedo y enterró el talento que Dios le había dado. Ahora, lo interesante del caso es de que pareciera que el que tenía 5 talentos era más responsable entre los 3 de ellos. Pero la Escritura dice de que tanto el uno como el otro fueron fieles a Dios. Y el que había recibido 1, ese fue infiel. Es decir, no es la cantidad lo que nos hace a nosotros responsable ante Dios. Es decir, en vez de que nosotros estemos viendo lo que tiene nuestro hermano, debemos de enfocarnos en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y al final la Escritura dice que el Señor reprendió y lo sacó afuera, y el Señor dijo que ahí sería el lloro y el crujir de dientes, porque este siervo había sido malo y negligente. ¿Cómo va a ser el resultado del ajuste de cuentas que Dios tenga cuando venga a pedir cuentas de lo que te ha dado a ti y de lo que me ha dado a mí? El día jueves de la lección se titula La mirada puesta en el premio. El versículo para este día lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una vez que el apóstol San Pablo se entregó al servicio de Cristo y se convirtió al Señor después de ese encuentro cuando él iba de camino a Damasco, él se entregó completamente al Señor y sufrió muchísimo por causa del amor al Señor. Él fue apedreado muchas veces, dice la Escritura de que estuvo en peligro de ladrones, en peligro de judíos, en peligro de gentiles, lo mordió una víbora, fue náufrago, estuvo en prisiones, fue azotado y sufrió muchísimo. Pero él mismo dice de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que nos esperan, porque dice él que somos hijos de Dios, y si somos hijos, por consiguiente somos herederos o coherederos con Cristo, si es que realmente nosotros padecemos juntamente con el Señor. Porque en una ocasión que unos discípulos quisieron sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda, el Señor les preguntó: ¿podréis vosotros tomar la copa que yo he de tomar? ¿Podréis ser bautizados con el bautismo con el cual yo soy bautizado? Es que antes de la vida eterna viene la muerte en la cruz del Calvario. El Señor dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere vivir piadosamente en este mundo, ciertamente recibirá persecución. Así que al final de sus días el apóstol San Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la fe, he terminado mi carrera, por lo consiguiente me queda guardada la corona de vida que el Señor me dará, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida.
Muchísimas gracias, mis queridos hermanos y amigos, por quedarte hasta el final de este video y al final de esta lección de este primer trimestre, administrar hasta que Él venga. Ha sido una lectura bastante interesante durante estos 3 meses en los cuales hemos aprendido muchísimos principios de buena administración. Si este video fue de edificación y de bendición para tu vida, lo puedes compartir con tus amistades en tus redes sociales. Si no te has suscrito a este canal de Verdades Eternas, te invito a que te suscribas y a que le des un clic a la campanita para que estés al tanto de nuestros contenidos. Recuerda que Verdades Eternas es un canal enfocado en predicar las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y si nos quieres ayudar para que este ministerio siga adelante, lo puedes hacer dándole un like a este video, comentando en la sección de comentarios, compartiendo con otros y suscribiéndote. Te hago una invitación también para el próximo trimestre, que vamos a iniciar una nueva lección, la cual no la tengo disponible conmigo en este momento, pero en la próxima semana, si Dios nos permite, estaremos empezando una nueva lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce a ti su rostro y que Dios ponga en ti paz. Bendiciones para todos.